Bien, vamos a los apuntes. Voy a repasar un poco lo que estuvimos discutiendo. Iniciamos el tema de ondas estacionarias en cuerdas. Ojo que esto es en cuerdas. Y además es importante mencionar aquí que son ondas estacionarias en cuerdas y que ambos extremos están fijos. Los dos extremos se consideran fijos. Ese es un punto, digamos, de debate, ¿no? Porque el extremo en el cual está el sistema que provoca las perturbaciones, pues no se puede considerar que está fijo porque está en movimiento. Sin embargo, consideramos que las oscilaciones que realiza este objeto son oscilaciones pequeñas y por lo tanto se puede considerar ese punto como un nodo. Bien, entonces las ondas estacionarias son producto de la superposición de dos pulsos o de más pulsos consecutivos, pero en una determinada región son dos pulsos los que se están sumando. Un pulso que se le considera como un pulso incidente y un pulso que viene que es el reflejado. Luego de hacer toda, toda la matemática, ¿verdad? Llegamos a esta ecuación, que es la ecuación de la onda estacionaria. En esta ecuación se pueden detectar dos componentes. Una es la parte de la amplitud, que la amplitud en este caso es una amplitud en función de x. Es decir, que cada punto en la cuerda va a oscilar con una diferente amplitud y que va a realizar un movimiento armónico simple alrededor de un punto de equilibrio. A partir de esto puedo decir que entonces hay dos puntos extremos. Están los nodos que contienen un desplazamiento transversal cero y los antinodos que tienen el desplazamiento transversal máximo, que va a ser igual a 2 veces la amplitud de las ondas originales. También identificamos que para un armónico dado, el número de antinodos era igual al número del armónico y que el número de nodos era igual a n más 1, o sea, el número del armónico más 1. ¿Okay? Entonces, voy a colocar aquí un determinado armónico. Determinado armónico. Vamos a poner el número 2. Entonces, aquí lo que nosotros estábamos viendo anteriormente es que cada uno de los puntos va a tener una amplitud diferente, dependiendo de su posición en X. Cada punto. Y dependiendo también, obviamente, del armónico que nosotros tengamos en ese momento. Entonces reconocemos a estos puntos de desplazamiento transversal mínimo, o sea, cero, como los nodos, y a los puntos de desplazamiento máximo, los antinodos. Ok, hoy me interesa conocer en qué posición en particular se van a encontrar los nodos y los antinodos. Entonces, para eso voy a tener que usar el componente de la función de onda estacionaria, que le voy a llamar amplitud de la onda estacionaria. La amplitud de la onda estacionaria es 2 veces la amplitud de la onda original multiplicado por el seno de kx. Seno de kx. Ok, entonces, como ya había estudiado anteriormente, en un nodo nosotros tenemos un desplazamiento cero, por lo tanto, el seno de kx debe de ser igual a cero para que eso ocurra. Entonces, ahora vamos a estudiar
¿para qué valores angulares ocurre eso, ¿no? Porque el valor angular aquí es kx. Entonces eso quiere decir que esto ocurre cuando kx toma los valores. La primera vez que ocurre eso es cuando vale 0. La segunda vez que ocurre es cuando vale pi. La tercera vez es cuando vale 2pi. Y así sucesivamente hasta tener un valor de npi. O sea, cada npi, siempre que definamos n, 0, 1, 2, y así todos los números naturales, incluyendo el 0. Entonces, cada vez que el argumento kx tome ese valor angular, entonces vamos a tener un nodo. Entonces, si ustedes notan, yo puedo mandar a dividir en esta ecuación que acabo de escribir aquí, puedo mandar a dividir a la derecha Y el número de onda, o sea, acá, dígame. el periodo del seno no era 2pi para cada valor que de 0. Para 2pi. O sea, cada 2pi sería que kx sería igual a 0. O no sé si me estoy equivocando. Si quiere, puede probarlo en su calculadora, ¿no? Puede probar el seno de 0, obviamente 0, ¿verdad? Ya, ya, De ya, dos ya. pi, Ok, ya, seno ya, de ya. pi es 0, etcétera. ¿Sí, sí? Gracias, gracias, gracias. Ok. Muy bien, entonces mando a dividir el número de onda. Y entonces lo que me va a quedar es la posición en x. Luego pues me queda 0 entre k, que es 0. Pi entre k. 2pi entre k. Y así sucesivamente, ¿sí? Pero yo recuerdo que hay una relación entre el número de onda y la frecuencia y la longitud de onda. Yo recuerdo que la longitud de onda es igual a 2pi sobre k. Por lo tanto, yo puedo sustituir en las ecuaciones anteriores de manera que aparezca lambda, ¿no? Entonces, para que aparezca lambda, por ejemplo, en el primero, quizás voy a mover esto para que tenga más espacio. Entonces, lo que voy a hacer aquí es multiplicar y dividir 2pi. Lo mismo voy a hacer con el siguiente. Multiplicar y dividir por 2pi entre 2pi. En el tercero no es necesario porque ya aparece directamente la expresión 2pi sobre k. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora esa ecuación en términos de lambda me va a quedar de la siguiente manera. Quiere decir que el primer nodo va a estar ubicado cuando x es igual a 0. Porque da igual si usted multiplica y divide en el primero por 2pi, de todos modos eso siempre está multiplicado por 0. Entonces no hay problema ahí. El segundo nodo va a estar ubicado cuando nosotros tengamos, bueno, quizás no es necesario multiplicar por ese 2pi, por el pi, porque el pi ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, este no es necesario, solo sería el 2. Sí, solo sería el 2. Entonces, en ese caso, lo que me va a quedar es lambda entre 2, y en el siguiente me va a quedar lambda, el otro me va a quedar 3 lambda medios, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, eso quiere decir que los nodos ocurren cuando nosotros tenemos un múltiplo de un medio de lambda. Entonces, aquí puede ver el primero. Este de acá, lo voy a poner en otro color. Este primer nodo ocurre cuando x vale 0. Este segundo nodo ocurre cuando x vale lambda medios. Este otro ocurre cuando vale lambda.
y puedo seguir aquí haciendo más. A estas configuraciones, no lo había mencionado antes, pero a estas configuraciones que se forman, se le llama bucles o rizos. Bucles o rizos. Esa configuración en la que se forma entre dos nodos, a eso se le llama bucles o rizos. Eso porque en algunos ejercicios se van a referir a ellos con ese nombre y entonces tenga cuidado a la hora de identificarlo. Ok, entonces el siguiente nodo estaría ubicado aquí y sería igual a x 3 medios del lambda. Y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo del armónico que usted tenga, así va a ocurrir la posición de nodos. Entonces, de aquí yo puedo sacar una conclusión. Y quiero que lo analicen bien, viendo esa figura que tengo en la pantalla. ¿Cuál es la distancia que existe entre dos nodos consecutivos o entre dos nodos adyacentes en términos de lambda? ¿Cada cuánto encuentro un nodo en términos de lambda? Cada lambda medios. Cada lambda medio, ¿verdad? Correcto. Cada lambda medio voy a encontrar un nodo, ¿no? Entonces quiere decir que la distancia que va a haber entre nodos adyacentes es lambda medios. ¿Y cuál es la distancia que hay entre antinodos adyacentes? En este caso, entre También sería antinodos adyacentes. También sería lambda medio, ¿verdad? También sería lambda medios. Porque usted puede notar que aquí en medio, donde está el antinodo, tendríamos lambda cuartos, ¿no? Y aquí tendríamos, vamos a ver, 3 lambda cuartos. Y si resta 3 lambda cuartos menos lambda cuartos, que es donde está el primer antinodo, entonces lo que va a tener también ahí es una diferencia de lambda menos. Entonces, tanto la distancia entre nodos adyacentes como entre antinodos adyacentes es lambda medios. Y la última, ¿cuál es la distancia que hay entre antinodo y nodo adyacente? lambda cuartos. Lambda cuarto, ¿verdad? Entonces, la conclusión que sacamos de todo esto, lo voy a escribir aquí como 3 ecuaciones. Distancia entre nodo y nodo, lambda medios. Distancia entre antinodo y antinodo, lambda medios. Y la distancia entre antinodo y nodo, lambda cuartos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que son, cuando me refiero a nodo-nodo, o antinodo-antinodo, o antinodo-nodo, me estoy refiriendo a distancias entre consecutivos. No me refiero a la distancia en general, ¿verdad? Que va a haber entre el primer antinodo y el cuarto antinodo, pues obviamente no es lambda, así que va a ser más grande. Muy bien, entonces, con esto en mente, vamos a resolver un problema. Es el problema 15.36 del libro de texto. Déjenme que ubico el enunciado para copiarlo. Igual, si tienen alguna pregunta, pues aprovechen este momento para hacerla. A ver, es el número 36. Ok, copiar el enunciado.
Muy bien. Ok, en este problema vamos a poner en práctica precisamente esto que acabamos de estudiar ahora de la distancia de nodos y antinodos. Me dice, los antinodos adyacentes de una onda estacionaria en una cuerda están separados 15 centímetros. Una partícula en un antinodo oscila con un movimiento armónico simple de amplitud igual a 0.850 centímetros y un periodo de 0.0750 segundos. La cuerda está en el eje X, fija en X igual a 0, y pues me pide varias cosas. Entonces, lo primero es que puedo identificar que no sé el armónico del cual me está hablando. Así que yo no puedo saber si tengo 5 antinodos, 6 nodos, etcétera, ¿verdad? No puedo saber cuántos hay. Entonces, lo que voy a hacer es el gráfico del enésimo armónico, porque desconozco ese número, ¿verdad? Entonces, pues solo voy a dibujar la primera parte, que es pues la que me interesa para estudiar el problema. Y le voy a colocar unos puntos suspensivos aquí, de manera que se sobreentienda que esto podría seguir, o bien puede ser que no tenga ni siquiera 3 bucles, puede que tenga menos, realmente no lo sé. El problema no me da información sobre eso, así que no hay necesidad de saberlo para resolver el problema. Ok, entonces dibujo, aquí tengo nodo, nodo y nodo, aquí tengo antinodo, antinodo, antinodo. Entonces la primera información que me está dando es la distancia entre antinodos adyacentes. Me dice que es de 15 centímetros. Entonces voy a marcarlo aquí en la figura. Sería la distancia de aquí, aquí, 15 centímetros. Muy bien, ese es el primer dato. Pero yo ya sé, de lo que acabo de estudiar antes, que la distancia entre antinodo y antinodo es lambda medios. Entonces ya de paso me están dando un dato que me permite calcular lambda. Muy bien, el segundo dato que me dan es que una partícula en un antinodo oscila con un movimiento armónico simple de amplitud igual a 0.850 centímetros. Entonces, voy a identificar esta partícula. Voy a decir que la amplitud de el antinodo es igual a 0.850 centímetros. Otro dato que yo tengo que manejar en este momento es reconocer que la amplitud de un antinodo es, que voy a ir, esos comentarios que estoy diciendo los voy a poner aquí en color rojo para no olvidarlos. La distancia de antinodo a antinodo es lambda medios. Eso ya lo sé de antemano. Y ya sé, además, que la amplitud de un antinodo es igual a 2 veces la amplitud de las ondas originales. Esos datos tengo que tenerlos en mente desde el momento que estoy leyendo. Y me está dando también el PDS antinodo. Periodo del antinodo es de 0.0750 segundos. Esa es toda la información que tengo. Ahora pues vamos a ir sacando ya las cosas que el problema me pide. El inciso A me dice qué tan separados están los nodos adyacentes.
qué tan separados están los nodos adyacentes. Entonces, yo sé que la distancia que hay entre nodos adyacentes es lambda medios. Así que lo que necesito es determinar lambda para poder saber eso. Entonces eso lo saco de la primera información, que era la distancia que había entre antinodos adyacentes. Entonces la distancia entre antinodos adyacentes también es lambda medios, pero me dicen que es de 15 centímetros. Por lo tanto, lambda es igual a 30 centímetros. Y aquí puedo decir la distancia entre nodo y nodo es 30 centímetros entre 2, o sea, 15. Pudo haber omitido todo esto, ¿verdad? Y de una vez decir lo siguiente, es decir, la distancia de nodo a nodo es igual a la distancia de antinodo a antinodo, o sea, igual a 15 centímetros. Puedo hacerlo así, no hay ningún problema. Muy bien, revisemos ahora el inciso B. El inciso B me dice cuáles son la longitud de onda, la amplitud y la rapidez de las dos ondas viajeras que formaron este patrón. Ojo con eso. Me está pidiendo datos de las ondas que formaron el patrón, o sea, de las ondas originales. Entonces, yo recuerdo que las ondas originales tenían una función de manera que cuando yo determine, por ejemplo, la amplitud, aquí es donde está la parte más delicada, la amplitud del antinodo es igual a 2 veces la amplitud de las ondas originales. Y a mí me están dando ese valor, así que yo ya puedo determinar la amplitud de las ondas originales, que es la amplitud del antinodo entre 2. Eso es igual a 0.425, ¿verdad? Porque la amplitud del antinodo era 0.850. Muy bien, entonces aquí tengo mi primera respuesta. La amplitud de las ondas originales. Me pide además el valor de lambda. Lambda es el mismo, este lambda no cambia. Entonces lo puedo escribir así. Este es el primero, luego el segundo. Lambda de las ondas originales es el mismo lambda de la onda estacionaria. Y ya antes hice el cálculo en el inciso A de que ese lambda era igual a 30 centímetros. Muy bien. Siguiente cálculo es la rapidez que tenían estos. La rapidez de las ondas originales va a ser igual a la multiplicación de lambda por la frecuencia. Entonces, en este caso, como no tengo la frecuencia, sino que lo que tengo es el periodo, entonces lambda entre el periodo de un antinodo. Entonces serían 30 centímetros dividido entre 0.075 segundos. Esto me da 400 centímetros por segundo. Entonces usted puede determinar la rapidez a la cual se movían las ondas, las ondas originales. Puedo ver incluso en el simulador que hemos estado usando en clase. A darle chance que cargue. Bien, ahí tenemos el armónico fundamental.
Y fíjese cómo cuando yo voy pasando de un armónico a otro, la velocidad de la onda, que es el tercer dato que está en la parte central, no cambia, sigue siendo 100 centímetros por segundo. Entonces, cuando uno pasa de un armónico a otro, no está cambiando la velocidad de las ondas, sino que lo que está cambiando es la frecuencia. Y el paso de la frecuencia, vamos a verlo aquí en la ecuación. Aquí. Entonces, quiere decir, voy a poner la ecuación en otros términos. Voy a ponerlo, quiero ver, voy a poner F, así. F del enésimo armónico es igual a la velocidad, que es constante, entre lambda n. Esta ecuación es la válida. Eso quiere decir que cuando usted está pasando de un armónico a otro, o sea, está modificando la frecuencia, la velocidad se mantiene constante, porque la velocidad solo depende del medio. La única manera de que usted cambie la velocidad de las ondas es que modifique la tensión de la cuerda y que cambie la cuerda para que cambie la densidad lineal de masa de la cuerda. De lo contrario, si es la misma cuerda y está bajo la misma tensión, entonces pues no va a haber no va a haber mayor cambio. Ok, ese es el inciso B. Ahora, el inciso C me dice, calcule las rapideces transversales máxima y mínima de un punto en un antinodo. O sea, hay que tener cuidado a la hora de ver qué es lo que me están pidiendo. Entonces, no es lo mismo la rapidez de la onda que la rapidez transversal de un punto. Entonces, me están diciendo que determine la rapidez transversal máxima para un antinodo. ¿Ok? Entonces, esto sería 2 veces la amplitud del antinodo. No 2 veces la amplitud del antinodo. Sería, bueno, lo voy a poner primero así. Sería la amplitud del antinodo multiplicado por omega. Recuerde que cada partícula se está moviendo con movimiento armónico simple. Y en el movimiento armónico simple, cuando la partícula está pasando por el punto de equilibrio, tiene una máxima rapidez. Y esa rapidez se determina como la amplitud por omega, ¿no? Donde en este caso hay que tener cuidado que como me están diciendo de un antinodo, entonces este tiene que ser la amplitud del antinodo. Ya antes me dieron ese dato, era 0.850 metros. Recuerde que eso es el doble de la amplitud de las ondas originales. Y yo no tengo, en este caso, no tengo omega, pero sí tengo T. Entonces puedo escribir esto como la amplitud del antinodo multiplicado por 2pi entre T. ¿Verdad? Que eso es omega expresado en términos de el periodo. Porque también en los datos del enunciado me están dando el periodo de ese antinodo. Entonces multiplico 2pi entre ese periodo, que es 0.0750 segundos. Y esto me da 71.21. Igual compruébenlo, ¿no? A ver si les da lo mismo. 71.21 centímetros por segundo. Entonces, ojo con esto. Esta es la rapidez transversal máxima que tiene un antinodo. Y esto ocurre cuando está pasando por la horizontal. No es lo mismo, ni tiene ninguna relación con la rapidez de las ondas originales, que son 400 centímetros por segundo. Listo, entonces, y el último inciso es cuál es la distancia mínima en la cuerda entre un nodo y un antinodo. También ya habíamos deducido una ecuación para eso en el inciso D. Entonces, la distancia
entre nodo y antinodo, ya sabemos que es lambda cuartos. Y lambda era 30 centímetros dividido entre 4, son 7.5 centímetros. Muy bien, entonces, y eso es todo lo que el problema nos pide. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro? No es un problema tan complicado, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado a la hora de identificar los datos, ¿verdad? Porque uno puede confundirse un poco ahí. ¿Hay alguna pregunta? No, Lick, entonces el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular de las ondas es la misma que la de la onda resultante. No. El periodo no. Porque el periodo depende de la posición en la que esté. ¿Sí? O sea, no va a ser, el periodo, por ejemplo, no va a ser el mismo de un punto como el antinodo, pues, que es el que estudiamos aquí. Este va a tener un periodo mucho más grande que este. El periodo va a ser diferente, el periodo depende de la posición. Y lo que sí es igual es el caso de la longitud de onda, ¿verdad? Esa se mantiene igual, ¿verdad? Para las ondas originales. La frecuencia también es la misma. Y la amplitud no es la misma, depende de la posición también. Entonces, tanto la amplitud como el periodo, y en este caso, pues si el periodo es dependiente de la posición, también las cantidades que son derivadas de como por ejemplo el omega, es diferente para cada punto. ¿Estamos? Sí, estamos. Licenciado, Dígame. y quisiéramos saber qué armónico es, nos tendrían que dar al menos la frecuencia más la velocidad para determinarlo entonces. Para poder saber, justamente a eso vamos ahora, vamos a encontrar las ecuaciones para la frecuencia y lambda en términos del armónico. Entonces, lo que nos deberían de dar para poder saber el número del armónico es la longitud de la cuerda. Si yo sé la longitud de la cuerda, entonces con eso podría determinar el número del armónico. Pero en este caso, como no se da, entonces, y de paso no es necesario para lo que se pide. Pero a continuación voy a hacer una deducción de las ecuaciones de lambda y de f, y van a ver ahí que para poder determinar el número del armónico necesito la longitud de la cuerda. Okay, entonces, lo que a continuación vemos es lo que está en la última sección del capítulo, que es la sección 15.8, que son los modos normales de una cuerda. También así se le llama a los armónicos, modos normales. Modos normales. Yo prefiero llamarlos armónicos porque hoy vamos a dar la evidencia de por qué se sigue una secuencia armónica. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar, voy a poner 3 ejemplos. Voy a poner el armónico fundamental, o sea, cuando n vale 1. Cuando n vale 1, entonces lo que yo tengo es un solo bucle o un solo rizo. Cuando n vale 2, yo tengo entonces 2 rizos y se va a ver más o menos así. Lo que quiero que vean es que no estoy modificando la longitud de la cuerda, sigue siendo la misma, solamente cambio la frecuencia.
Y voy a hacer un tercero, solamente por referencia. A ver si me sale bien esto. Más o menos por ahí. Quizás la longitud de los rizos no está correcta. 2. Más o menos así. Por ahí más o menos. Ok. Entonces, aquí yo tengo un parámetro que es constante y es la longitud de la cuerda. Entonces lo voy a definir aquí abajo. La longitud de la cuerda. Le voy a llamar L. No, ese es un parámetro constante. Muy bien, entonces en la primera de los armónicos, que es el armónico fundamental, entonces yo lo que puedo notar es que aquí tengo un nodo y aquí tengo un antinodo. Y nosotros sabemos que la distancia entre dos nodos consecutivos es igual a lambda medios. Por lo tanto, puedo relacionar la longitud de la cuerda con lambda. Puedo decir que L, que es la longitud de la cuerda, en este caso es igual a lambda medios. Entonces quiere decir que para ese armónico yo voy a tener un lambda. De hecho, lo correcto es aquí ponerle un subíndice. Ponerle un subíndice 1. Porque si no, uno se queda con la idea de que el lambda es constante, pero no es constante. Hay un lambda para cada armónico. Entonces, el lambda, en este caso, es lambda 1, y si lo divido entre 2 me va a dar la longitud de la cuerda, porque la longitud de la cuerda coincide con la distancia de nodo a nodo. Entonces, en este segundo caso, yo voy a tener 3 nodos. Un nodo aquí, otro nodo aquí y otro nodo aquí. Entonces, aquí lo que reconozco es que la longitud de la cuerda es igual a lambda. En este caso sería lambda 2. ¿Por qué? Porque la distancia entre nodos consecutivos, es lambda medios. Y aquí tengo 3 nodos. Entonces la distancia entre el primer nodo y el tercer tiene que ser igual a lambda. Y en el otro, entonces ya voy viendo un patrón. Entonces L es igual a lambda tercios. Bueno, sería 3 lambda tercios. 3 lambda 3 sería entre 2. Perdón, así es. Sería 3 medios de el lambda, porque ahí tengo 4 nodos. Entonces la distancia entre el primero y el último nodo es 3 lambda medios. Entonces, si yo voy siguiendo ese patrón, entonces yo puedo dar una ecuación general para L. L va a ser igual, por lo tanto, a N por lambda N sobre 2. Puede notarlo ahí. Quiere decir, si N vale 1, entonces me quedaría lambda 1 entre 2. Es lo que tengo en el caso de N igual a 1. Si N vale 2, entonces yo tendría 2 por lambda 2 entre 2, eso es igual a lambda 2. En el siguiente, si N vale 3, yo tendría 3 por lambda 3 entre 2. Entonces, esta ecuación es válida cuando N vale 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? Números naturales. Así que, a partir de esta ecuación, yo puedo despejar para el lambda enésimo. El lambda enésimo, por lo tanto, sería 2 veces la longitud de la cuerda entre n, donde n es 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, esto me permite a mí encontrar cuál es el lambda para un determinado armónico. O sea, simplemente yo necesito reconocer en el problema cuánto es el n. Y si yo ya conozco la longitud de la cuerda, entonces puedo saber para el
armónico número 10, por ejemplo, cuánto vale lambda en ese armónico, ¿no? Entonces, para la pregunta que hacía su compañera, entonces, si yo fuera capaz, si yo conociera la longitud de la cuerda, entonces yo podría determinar a partir de esta ecuación cuál es el número del armónico. O sea, podría determinar cuál es n. Bien, entonces puedo ir un paso más allá con esta ecuación porque yo me acuerdo que hay una fórmula que relaciona a la velocidad y a lambda. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad entre lambda. Y en el problema anterior, de paso, aproveché para introducirles de que cuando nosotros modificamos la frecuencia en un armónico, el que cambia es nada más lambda, que la velocidad se mantiene constante. Y además, nosotros sabemos que la velocidad está relacionada con la tensión y con la densidad lineal de masa. O sea que yo puedo escribir esto como 1 por lambda enésimo por la raíz de la tensión entre la densidad lineal de masa. Así que si sustituyo el lambda que acabo de encontrar anteriormente, yo tengo, por lo tanto, una ecuación para determinar la frecuencia que va a tener el enésimo armónico. Sería n multiplicado por la velocidad entre 2L. O también lo puedo escribir como n sobre 2L por la raíz de la tensión entre mu. Y aquí n va 1, 2, 3, etc. Entonces esta sería la ecuación que me permite calcular la frecuencia del enésimo armónico. Porque esa es la parte más importante de este fenómeno, que la frecuencia de cada armónico es diferente. O sea, quiere decir que si yo quiero calcular, o si yo quiero saber, por ejemplo, cuándo voy a tener el segundo armónico, entonces va a ser a una determinada frecuencia. No es que usted agarra ahí el aparato para generar las ondas sinusoidales y le coloca cualquier frecuencia y ya solo por poner una frecuencia, entonces ya va a aparecer ahí mágicamente la onda estacionaria. No, ¿verdad? De hecho, cuando ustedes estén en la práctica de laboratorio, que va a ser la semana después del examen de ondas estacionarias, entonces van a poder ver cómo los instructores modifican en una perilla y van cambiando paso por paso. El equipo de laboratorio que tenemos en la universidad permite ir haciendo pasos en enteros y decimales, ¿verdad? Entonces, paso a paso, ir cambiando hasta que logran encontrar cuál es la frecuencia. Ya dibuja perfectamente un armónico en la cuerda. Y después, para el siguiente, lo mismo, tiene que ir haciendo el cambio de manera que pueda encontrar el siguiente armónico. Pero bien, aquí hay unas ecuaciones que también me permiten a mí hacer más sencillo esto. Entonces, para encontrar esas ecuaciones, y esto es a lo que nosotros le vamos a llamar la serie armónica. Y ahí es donde viene su nombre. Serie armónica. O sea, ¿por qué se llama serie armónica? ¿Y qué características tienen las frecuencias? Entonces voy a sacar la primera. F1. F1, según la fórmula anterior, va a ser igual a 1 multiplicado por la velocidad entre 2L. De tal manera que sería B sobre 2L. Ahora voy a sacar F2. Si yo saco F2, me va a quedar 2 por esto. O sea, 2 veces la frecuencia 1. Si yo hago la 3, me va a quedar 3 por la velocidad entre
2L. Y esto es 3F1. Y así sucesivamente, ¿no? Y esta es la característica que tiene la serie armónica, que cada elemento de la serie se puede escribir como un múltiplo entero del primer término. En este caso, el primer término es la frecuencia fundamental. Entonces, esa es la primera característica que tiene y por el cual se le llama una serie armónica. Es precisamente porque la enésima frecuencia se puede escribir como n veces la frecuencia fundamental. Ahora, el segundo, esta es la primera característica que tiene. La segunda característica que tiene es cuando yo resto frecuencias. Entonces voy a hacer la resta. Voy a hacer la resta, por ejemplo, de F3 menos F2. F3 es 3 veces B sobre 2L menos 2 veces B sobre 2L. ¿Y esto qué me da? B sobre 2L. ¿Y qué es B sobre 2L? F1. La frecuencia fundamental, F1. Ahora voy a hacer la siguiente. Voy a hacer 4 menos 3. Me quedaría 4B sobre 2L. 3B sobre 2L. Esto me va a dar B sobre 2L y esto otra vez es la frecuencia 1. Ahora me voy a ir más adelante todavía. F21 menos F20. Entonces me quedaría 21 por B sobre 2L menos 20B sobre 2L y esto me queda B sobre 2L y siempre es la frecuencia fundamental. Entonces, la fórmula con la que concluyo es la frecuencia n más 1 menos la frecuencia n siempre es la frecuencia fundamental. O sea, quiere decir que si usted resta dos frecuencias que son consecutivas, lo que va a encontrar es la frecuencia fundamental. Y esas son características de una serie armónica y por eso es que a esta serie de frecuencias se le conoce como armónicos. La frecuencia de la enésima configuración se le conoce como un armónico. Al primero se le conoce como el armónico fundamental y de ahí sucesivamente. Bien, hay otra observación que quisiera hacerles. Este es más que todo de tipo nomenclatura, ¿sí? Entonces, hay muchos textos que a F1 le llaman frecuencia fundamental. O también se le llama el modo fundamental. Ya a F2, entonces se le llama el primer sobretono. A F3 se le llama el segundo sobretono. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es otra manera de llamarlo. La que yo les había mencionado antes eran los armónicos. Entonces, armónico fundamental, que sería el primer armónico, segundo armónico, tercer armónico. Entonces, cuando hablamos de armónicos, primero, segundo, tercero, no hay ningún problema. Pero cuando hablamos de sobretonos, los sobretonos son aquellos modos de vibración que están después del fundamental. Entonces, cuando le hablen del primer sobretono, en realidad lo que le están diciendo es que n vale 2. Cuando le están hablando del segundo sobretono, le están diciendo que n vale 3. Entonces, ojo con eso, porque por ahí hay un par de ejercicios en los que
se les denomina de esta manera. Y esto no es porque el libro quiera contarles la vida, es una cuestión más que todo histórica. En algún momento se les empezó a llamar así y eso derivó de que algunos autores prefirieran llamarlo de esta manera, otros. Entonces, pues hay que conocer las dos formas de llamarlo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. ¿Quedó claro la definición de los armónicos? ¿Cómo determinar lambda? ¿Cómo determinar la frecuencia? No sé si hay alguna pregunta. Lick. Dígame. Esto solo es con frecuencias consecutivas, ¿verdad? ¿Cuáles? ¿Estas dos ecuaciones o la última? La última. Sí, solo con consecutivos, correcto. Por eso es que le pongo n más 1, fn más 1 menos fn. Entonces, por ejemplo, si n vale 3, entonces la primera frecuencia sería la frecuencia 4 y la segunda sería la frecuencia 3. Entonces, al usar esa nomenclatura de n más 1 y n, entonces yo me estoy asegurando de que sean consecutivas. Ok, gracias. ¿Alguien más? Muy bien, entonces nos quedamos aquí el día de hoy. Ya tenemos todos los fundamentos para resolver problemas más difíciles. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a tomar un problema ya del tipo especial. Vamos a resolverlo, ya donde vamos a combinar otro tipo de cosas. De hecho, el problema de mañana vamos a combinar la primera y la segunda condición de equilibrio que aprendimos en Física 100 para poder determinar la frecuencia de vibración de una cuerda. Entonces ya a partir de mañana empieza lo que yo le llamo el repaso. Entonces yo voy a seleccionar algunos ejercicios, tanto de esta temática, de ondas estacionarias y de todo el capítulo 15, como del capítulo 14 de movimiento armónico simple para que lo vayamos discutiendo. ¿Sí? Pero lo más importante del repaso es la interacción que pueda tener con ustedes. Así que necesito que para mañana y para el lunes, que son los 2 días de repaso, ustedes vengan listos con preguntas, que no estén tan callados como normalmente están, sino que aprovechen ese espacio para preguntar, porque ya va a ser un espacio más abierto, no vamos a ir tan estrictos en la planificación, ¿verdad? Porque pues ya terminamos la temática previo al examen. Entonces, yo les recomiendo que anoten en una página ahí todas las dudas que ustedes tengan y sin ninguna pena, pues las hagan aquí en clase, ¿verdad? No tengan pena en hacer alguna pregunta que para ustedes pueda parecer tonta, pero a lo mejor eso les puede aclarar mucho el panorama y a lo mejor no es el único que tiene esa pregunta tonta, entre comillas, sino que hay varios que les puede servir la respuesta a esa pregunta. Entonces no tengan ninguna pena en preguntar. Bueno, en general nunca tengan pena de preguntar, ¿verdad? Pero aprovechen estos 2 días. Y les recuerdo las actividades de este fin de semana. Este fin de semana tienen actividad interactiva que abre a partir de hoy a la medianoche. Desde hoy a la medianoche ya está habilitada la actividad interactiva 3 y 4. La actividad interactiva 3 tiene que ver con ondas estacionarias en cuerdas y la 4 tiene que ver no, la primera es ondas mecánicas en cuerdas y la segunda es ondas estacionarias en cuerdas. Entonces recuerden que tienen todo el fin de semana para hacerlo, tienen hasta el domingo, ¿sí? Háganlo con tiempo, despacio, aprovechen la actividad para aprender, no solo para ganarse los puntos. Háganla conscientes, razonen lo que están haciendo, no solo lo hagan por salir del paso, ¿verdad? Porque me fijé de algunos, por ejemplo, que se tardaban
como 5 minutos en hacerla y ya fue el domingo en la tarde, noche, ya cuando estaba cerrando, ¿verdad? O sea, evidentemente ahí se nota que solo se hace por salir del paso. Es una actividad de aprendizaje, entonces aproveche para aprender algún concepto. Incluso de ahí pueden salir dudas y puede traerlas a la clase para discutir. Y además, el viernes tienen control de lectura. De 2 a 5 tienen control de lectura del capítulo 15. El capítulo 15 entra completito en el examen. No hay ninguna sección que se omita. Todo completo. Todas las secciones. Muy bien, entonces nos quedamos hasta aquí hoy. Que tengan un feliz día y cualquier consulta adicional pues la hacen por el grupo. Nos vemos, Lick. Tenga buen día, Lick. Tenga buen día, Lick.